joven que fue abandonada por sus padres biológicos ha sido adoptada por una amorosa familia. Pero años después descubre que su madre biológica está viva y en problemas. Decide buscarla, pero lo que encuentra cambia su vida para siempre. ¿Podrá el amor sanar heridas profundas? Deja en los comentarios lo que piensas, me encantaría saberlo. El viento aullaba entre las callejuelas estrechas de Valverde, un pueblo perdido en las colinas españolas donde el olor a naranjos y el eco de guitarras flamencas parecían susurrar secretos antiguos. La lluvia caía con una intensidad que hacía parecer que el cielo mismo lloraba, golpeando los tejados de tejas rojas y resbalando por los muros de piedra caliza. En el número 17 de la calle del Olivo, una casa antigua con postigos verdes desgastados por el tiempo, Ruth se movía entre cajas polvorientas en el ático. Sus manos delicadas, manchadas de polvo gris, temblaban mientras exploraba los recovecos de la memoria familiar. No sabía en ese momento que estaba a punto de desenterrar un secreto que cambiaría su vida para siempre. Un sobre amarillento, casi transparente por el paso de los años, llamó su atención. El papel crujía bajo sus dedos como si guardara décadas de silencio. Sus ojos, color avellana y brillantes de curiosidad, recorrieron rápidamente el texto manuscrito. Cada palabra era como un golpe de electricidad que la hacía estremecerse. La carta estaba firmada por Adriana Morales, un nombre que resonaba en su interior como un eco lejano pero intenso. No era una carta cualquiera, era una confesión, un grito desesperado de una mujer que había dejado algo, o alguien, atrás hace muchos años. Mi querida hija, comenzaba la carta, si alguna vez lees estas palabras, necesitas saber la verdad sobre tu origen. Ruth sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía. Su respiración se entrecortó, mezclándose con el sonido de la lluvia que golpeaba los cristales. Las cajas a su alrededor parecían testigos silenciosos de un momento que cambiaría todo. Lo que Ruth no podía imaginar en ese preciso instante era que la carta no solo revelaba un secreto familiar, sino que abriría un camino de autodescubrimiento, dolor, esperanza y, finalmente, reconciliación. Sus padres adoptivos, Miguel y Elena, que la habían criado con un amor incondicional desde que era una bebé, no tenían idea de lo que estaba a punto de suceder. Ellos habían sido su mundo, su refugio, su verdadera familia. Pero ahora, con esa carta en sus manos, Ruth sentía que una parte de su identidad que siempre había estado oculta estaba a punto de emerger. La lluvia seguía cayendo afuera, como si el cielo quisiera acompañar el momento de revelación. Ruth apretó la carta contra su pecho, sintiendo que su vida nunca más sería la misma. ¿Quién era realmente Adriana Morales? ¿Qué secretos guardaba esa carta? ¿Qué la había llevado a escribir después de tantos años? Las preguntas se arremolinaban en su mente como las nubes tormentosas sobre Valverde. Su viaje estaba a punto de comenzar. Ruth Hernández era una joven de 22 años que irradiaba una energía única. Estudiante de psicología en la Universidad de Granada, destacaba por su inteligencia penetrante y su capacidad de comprender las complejidades del comportamiento humano. Su cabello castaño, ondulado y rebelde, enmarcaba un rostro de facciones delicadas que contrastaban con su mirada intensa y decidida. Desde pequeña, Ruth había sentido una conexión especial con las historias de personas que buscaban su identidad. Tal vez ese interés naciera de su propia experiencia como una niña adoptada, siempre consciente de que existía un capítulo de su vida que permanecía en blanco. Sus padres adoptivos, Miguel y Elena, habían sido transparentes sobre su origen, pero nunca habían profundizado en los detalles de su madre biológica. En la universidad, Ruth era conocida por su pasión por ayudar a los demás. Sus compañeros admiraban su empatía y su capacidad para escuchar sin juzgar. Durante las prácticas en centros comunitarios, dedicaba largas horas a trabajar con jóvenes en situaciones difíciles, como si cada historia que escuchaba la acercara un poco más a entender su propio origen. Sus amigos más cercanos, Carlos y Sofía, conocían su inquietud por encontrar sus raíces. Habían sido testigos de sus momentos de duda, de esas noches en que Ruth miraba álbumes de fotos preguntándose sobre la mujer que la había traído al mundo. Ellos la apoyaban incondicionalmente, conscientes de la importancia que ese viaje de autodescubrimiento tendría para ella. Miguel, su padre adoptivo, era un profesor jubilado de literatura. Alto, de cabello canoso y mirada sabia, siempre había sido un pilar de fortaleza para Ruth. Elena, su madre, trabajaba como enfermera en un centro de salud local.
Ambos habían creado un hogar lleno de amor, libros y conversaciones profundas. La decisión de estudiar psicología no había sido casual. Ruth sentía que cada sesión, cada teoría que aprendía, la acercaba un poco más a comprender los complejos mecanismos emocionales que podrían explicar las decisiones de su madre biológica. ¿Qué circunstancias la habían llevado a tomar la difícil decisión de entregarla en adopción? Sus noches estaban frecuentemente marcadas por una mezcla de curiosidad y temor. ¿Cómo sería Adriana? ¿La habría buscado alguna vez? ¿Existiría algún tipo de conexión más allá de la sangre? La carta encontrada en el ático no era solo un papel amarillento. Era una puerta entreabierta hacia un mundo desconocido, una invitación a un viaje que transformaría su vida por completo. Ruth sabía que no podía quedarse quieta. La necesidad de conocer su historia era más fuerte que cualquier temor. Sus compañeros de la universidad notaban un cambio sutil en ella. Una determinación diferente brillaba en sus ojos, como si hubiera encontrado una misión personal. Durante los seminarios, sus intervenciones se volvían más apasionadas, más conectadas con historias de resiliencia y búsqueda de identidad. Carlos bromeaba diciendo que Ruth había encontrado su verdadera vocación, desentrañar historias ocultas. Sofía la observaba con admiración, consciente del coraje que se necesitaba para emprender un viaje tan personal y potencialmente doloroso. Lo que Ruth no podía imaginar era que su búsqueda la llevaría mucho más allá de lo que cualquiera podría predecir. La carta era solo el beginning de un camino lleno de revelaciones, emociones encontradas y la posibilidad de reconstruir un vínculo que parecía perdido para siempre. Su corazón latía con una mezcla de anticipación y miedo. Cada día que pasaba, la imagen de Adriana se hacía más nítida en su mente. Ya no era solo un nombre en un papel, sino una posibilidad real de conexión. Ruth miraba hacia el futuro con la certeza de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El destino parecía conspirar para que Ruth encontrara respuestas. Después de semanas de investigación silenciosa, utilizando recursos limitados pero con una determinación inquebrantable, comenzó a trazar el mapa de la vida de Adriana Morales. Sus primeras pistas surgieron en las redes sociales. Un perfil antiguo en Facebook, una publicación en un foro de apoyo, fragmentos dispersos que hablaban de una mujer luchando por reconstruir su vida. Ruth recopiló cada detalle con la meticulosidad de una investigadora, consciente de que cada pequeño indicio podría ser crucial. Sus padres adoptivos observaban su transformación con una mezcla de preocupación y admiración. Miguel y Elena habían criado a Ruth con un amor incondicional, sabiendo que algún día llegaría el momento en que ella buscaría sus raíces. No querían ser un obstáculo en su camino de autodescubrimiento. «Necesito encontrarla», les dijo una noche, mientras compartían una cena familiar. Sus ojos brillaban con una intensidad que ninguno de sus padres había visto antes. Elena tomó su mano, transmitiéndole un silencioso apoyo. Las investigaciones la condujeron a una pequeña ciudad cerca de Málaga. Adriana había estado viviendo en un centro de rehabilitación, luchando contra problemas de adicción. Cada información que Ruth descubría añadía capas de complejidad a la historia que imaginaba. Sus amigos Carlos y Sofía se convirtieron en su red de apoyo. Organizaron turnos para acompañarla en su búsqueda, conscientes de la importancia emocional de este viaje. No era simplemente una investigación, era una travesía hacia la comprensión de su propia identidad. Un día, mientras revisaba unos documentos en la biblioteca municipal, Ruth encontró un registro que cambiaría todo. Una trabajadora social había mencionado a Adriana en un informe de caso social. La descripción era escueta pero reveladora, una mujer que había enfrentado múltiples desafíos, pero que mostraba una voluntad increíble de superación. La universidad le otorgó un breve permiso para su búsqueda personal. Sus profesores comprendieron que este viaje era más que una simple investigación académica, era una exploración existencial. Ruth preparó meticulosamente su viaje. Organizó sus documentos, preparó una pequeña maleta y pidió a sus padres que la apoyaran en esta travesía. Miguel le prestó su viejo automóvil, un Seat antiguo pero confiable que había sido testigo de innumerables viajes familiares. El día de la partida llegó con una mezcla de nerviosismo y esperanza. Sus padres la abrazaron en el umbral de casa, transmitiéndole toda su fortaleza. Elena le susurró al oído: «Recuerda que te amamos, sin importar lo que encuentres».
La carretera se extendía como un largo lienzo de posibilidades. Cada kilómetro la acercaba más a Adriana, más a la verdad que había estado buscando toda su vida. La música sonaba suavemente en la radio, canciones que parecían acompañar su travesía interior. En su mente, Ruth construía escenarios. ¿Cómo sería el encuentro? ¿La rechazaría Adriana? ¿Encontraría comprensión o dolor? Cada kilómetro era un paso más cerca de responder esas preguntas que la habían acompañado durante años. Lo que Ruth no sabía era que su búsqueda no solo la transformaría a ella, sino que también cambiaría la vida de Adriana para siempre. El destino tejía sus hilos con una precisión que ninguno de los dos podía imaginar. La ciudad de Málaga la recibió con su luz intensa y su ambiente mediterráneo. Ruth sintió que estaba a punto de cruzar un umbral que cambiaría su vida para siempre. Su viaje de autodescubrimiento acababa de comenzar. El ambiente en la pequeña ciudad donde Ruth comenzó su búsqueda era denso y complejo. Las calles estrechas, bordeadas de edificios antiguos con balcones desgastados, parecían guardar secretos en cada rincón. Cada persona que Ruth entrevistaba le daba una versión diferente sobre Adriana Morales. En el centro comunitario local, una trabajadora social llamada Carmen le proporcionó los primeros detalles concretos. Sus ojos reflejaban una mezcla de compasión y precaución cuando habló sobre Adriana. Es una mujer que ha luchado mucho, le dijo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. El conflicto interno de Ruth se intensificaba con cada nueva información. ¿Cómo podría reconciliar la imagen idealizada de su madre biológica con la realidad que comenzaba a descubrir? Los informes hablaban de una mujer que había enfrentado graves problemas de adicción, que había perdido trabajos y relaciones por su condición. Sus amigos Carlos y Sofía la llamaban constantemente, ofreciéndole apoyo emocional. No dejes que los rumores te desvíen, le decía Carlos. Sofía añadía, tu valor no depende de la historia de tu madre, sino de quién eres tú. Las noches en la pequeña pensión donde se hospedaba estaban llenas de reflexiones profundas. Ruth revisaba los documentos que había recopilado, tratando de entender los fragmentos de la vida de Adriana. Cada papel era una pieza de un rompecabezas emocional complejo. Un día, en un café local, Ruth conoció a Javier, un trabajador social que había conocido a Adriana años atrás. Su testimonio fue revelador y desgarrador. Habló de una mujer brillante pero quebrantada, que había luchado contra sus propios demonios internos. Adriana tiene un potencial increíble, le dijo Javier, pero los fantasmas de su pasado la han mantenido atrapada. Sus palabras resonaron en el corazón de Ruth, generando una mezcla de compasión y frustración. El conflicto más grande no estaba en la búsqueda externa, sino en su mundo interior. Ruth se enfrentaba a sus propios miedos y expectativas. ¿Qué pasaría si el encuentro no resultaba como había imaginado? ¿Podría aceptar la verdad sin idealizarla? Sus padres adoptivos la llamaban todas las noches, transmitiéndole fortaleza. Miguel le recordaba, el amor verdadero no juzga, comprende. Elena añadía palabras de consuelo, consciente de la montaña emocional que su hija estaba escalando. La búsqueda la llevó a los límites de la ciudad, donde un refugio para personas en recuperación guardaba el último rastro de Adriana. Los trabajadores del lugar fueron inicialmente reservados, protegiendo la privacidad de los residentes. Ruth comprendió que su búsqueda no sería fácil. Cada paso la acercaba a una verdad que podría ser dolorosa. Los testimonios sobre Adriana pintaban un retrato complejo, una mujer que había cometido errores, pero que también mostraba una increíble capacidad de resiliencia. El conflicto interno de Ruth se manifestaba en noches de insomnio, en largos paseos por las calles de la ciudad, en conversaciones consigo misma. ¿Estaba preparada para encontrar a su madre biológica? ¿Podría separar la realidad de sus expectativas? Sus estudios de psicología le proporcionaban herramientas para procesar sus emociones. Entendía que cada historia tiene múltiples perspectivas, que la verdad raramente es blanca o negra. Un detalle crucial surgió de una conversación con una antigua compañera de Adriana en el centro de rehabilitación. Ella nunca dejó de hablar de la hija que tuvo que dejar, le confesó la mujer, añadiendo una capa de esperanza a la compleja narrativa. Ruth sentía que estaba al borde de un descubrimiento que cambiaría su vida para siempre. El conflicto entre la esperanza y el miedo la consumía, pero su determinación era más fuerte que sus dudas.
El destino parecía estar preparando el escenario para un encuentro que nadie podía predecir. El día del encuentro amaneció con una luz suave y un cielo encapotado que parecía presagiar la intensidad emocional del momento. Ruth llegó al centro de rehabilitación con el corazón latiendo tan fuerte que creía que podría escucharse a kilómetros de distancia. El edificio era discreto, ubicado en las afueras de la ciudad, rodeado de una pequeña zona verde que le daba un aire de esperanza y renovación. Una trabajadora social llamada Elena Guzmán la recibió con una mirada comprensiva que parecía atravesar todas sus capas de nerviosismo. Adriana ha pasado por un largo proceso de recuperación, le explicó Elena, eligiendo cuidadosamente cada palabra. No será un encuentro fácil, pero es un paso importante tanto para ella como para usted. Ruth había preparado ese momento durante meses, pero nada podía haberla preparado realmente para la realidad que estaba a punto de enfrentar. Sus manos temblaban ligeramente mientras seguía a Elena por los pasillos del centro. El espacio era luminoso y acogedor, decorado con obras de arte realizadas por los propios residentes. Cada imagen parecía contar una historia de superación y esperanza. Ruth observaba cada detalle, tratando de controlar su ansiedad. Cuando Adriana entró en la sala, el tiempo pareció detenerse. Era una mujer de 45 años que aparentaba más edad debido a las huellas que la vida había dejado en su rostro. Sus ojos, sin embargo, conservaban un brillo de intensidad que inmediatamente conectó con Ruth. No hubo un abrazo inmediato, ni lágrimas dramáticas. Fue un momento de reconocimiento profundo, como si dos almas que llevaban mucho tiempo separadas finalmente se encontraran. Ruth, pronunció Adriana con una voz que contenía una mezcla de asombro y vulnerabilidad. La joven sintió que todo su mundo se transformaba en ese instante. No era el encuentro perfecto que había imaginado en sus sueños, pero era real. Completamente real. Elena, la trabajadora social, les dio espacio, pero permanecía cerca para brindar apoyo si era necesario. Comprendía la delicadeza del momento, el peso de años de separación y expectativas no cumplidas. Adriana comenzó a hablar. Su historia era un torrente de dolor, esperanza y redención. Habló sobre su lucha contra la adicción, sobre los años perdidos, sobre el dolor de haber tenido que separarse de su hija. Cada palabra era como una cicatriz que se abría, permitiendo que la luz entrara. Ruth escuchaba con una madurez que iba más allá de sus 22 años. Su formación en psicología le permitía comprender los mecanismos emocionales detrás de cada confesión. No juzgaba, simplemente escuchaba. El punto de inflexión llegó cuando Adriana tomó la mano de Ruth. Un simple contacto que parecía restablecer un vínculo que nunca había estado completamente roto. Nunca dejé de pensar en ti, le dijo, su voz quebrada por la emoción. Las horas pasaron sin que se dieran cuenta. Compartieron historias, silencios, miradas que decían más que cualquier palabra. Era un reencuentro que iba más allá de la sangre, era un encuentro de almas. Cuando llegó el momento de despedirse, ambas sabían que algo había cambiado para siempre. No era un final, era un nuevo comenzar. Elena observaba la escena con una sonrisa contenida. Había sido testigo de muchos reencuentros, pero este era especialmente significativo. Ruth comprendió que la búsqueda de su identidad no terminaba allí. Era apenas el primer capítulo de una historia que estaban comenzando a escribir juntas. El cielo comenzaba a despejarse, como si el universo celebrara ese momento de conexión y esperanza. La decisión de Ruth de integrar a Adriana en su vida familiar no fue una elección simple. Representaba un desafío emocional complejo que pondría a prueba los límites del amor, la comprensión y la resiliencia de todos los involucrados. Miguel y Elena, sus padres adoptivos, recibieron la noticia con una mezcla de preocupación y cautela. Habían criado a Ruth con un amor incondicional, pero la posibilidad de incluir a Adriana en su núcleo familiar generaba una tensión invisible pero palpable. Las conversaciones familiares se volvieron más intensas. Carlos y Sofía, los amigos cercanos de Ruth, se convirtieron en testigos y apoyo durante este proceso de transición. Cada reunión era un ejercicio de diplomacia emocional, donde los límites se negociaban con delicadeza y respeto. Adriana comenzó un proceso de rehabilitación más intensivo. Su compromiso con la recuperación era evidente, pero los fantasmas de su pasado amenazaban constantemente con desestabilizar sus avances.
Ruth se convirtió en su principal apoyo, utilizando sus conocimientos de psicología para acompañarla en este camino. Un momento crítico llegó cuando Adriana tuvo una recaída. La tentación de volver a sus antiguos hábitos pareció consumirla durante una semana. Ruth pasó noches enteras acompañándola, recordándole su valor y su potencial de recuperación. Miguel y Elena observaban la situación con una mezcla de orgullo y preocupación. Veían cómo su hija se transformaba, asumiendo un rol de apoyo que iba más allá de lo que cualquiera hubiera imaginado. La línea entre la compasión profesional y el amor familiar se difuminaba cada vez más. El clímax emocional llegó durante una cena familiar. Adriana, nerviosa, se enfrentaba por primera vez al núcleo completo de la familia de Ruth. La tensión era palpable. Cada persona medía sus palabras, consciente de la fragilidad del momento. «Quiero agradecer la oportunidad que me están dando», dijo Adriana, su voz temblando ligeramente. «Sé que no merezco esta segunda chance, pero estoy comprometida a ser parte positiva de la vida de Ruth». Miguel fue el primero en romper el hielo. Su mirada, inicialmente cautelosa, se suavizó. «Lo importante es el amor», declaró, tomando la mano de Elena. Ruth observaba la escena, consciente de que estaba presenciando un momento histórico para su familia. Cada persona estaba haciendo un esfuerzo consciente por superar los prejuicios y las heridas del pasado. La recuperación de Adriana no sería un camino fácil. Tendría que reconstruir su vida, encontrar un trabajo, restablecer su dignidad. Ruth se comprometió a acompañarla en cada paso, utilizando sus contactos y conocimientos para abrir puertas. El centro de rehabilitación donde Adriana había iniciado su proceso de recuperación se convirtió en un aliado importante. Ofrecieron programas de reinserción laboral y apoyo psicológico continuo. Carlos y Sofía jugaron un papel fundamental, ayudando a Ruth a equilibrar su vida personal, académica y el nuevo desafío familiar. Organizaban turnos para acompañar a Adriana en sus terapias, en búsquedas de trabajo, en cada paso de su recuperación. La transformación era visible. Adriana comenzó a recuperar su confianza, a sonreír con más frecuencia. Sus ojos, antes apagados, ahora brillaban con una luz de esperanza que nadie había visto antes. Ruth comprendía que este proceso era más que una simple reunificación. Era una oportunidad de sanar heridas, de construir puentes donde antes solo había distancia y dolor. El universo parecía conspirar a favor de esta nueva configuración familiar. Cada desafío se convertía en una oportunidad de crecimiento, cada obstáculo en una posibilidad de conexión más profunda. La noche del reencuentro familiar marcó un punto sin retorno. Habían decidido escribir un nuevo capítulo, juntos. El proceso de reconciliación y recuperación se desarrolló como un delicado tejido que se iba construyendo día a día. Adriana comenzó a trabajar en un centro comunitario, ayudando a otras personas que atravesaban situaciones similares a las que ella había enfrentado. Ruth observaba con orgullo la transformación de su madre biológica. Cada pequeño logro era celebrado por la familia. Miguel y Elena, inicialmente escépticos, se habían convertido en los principales defensores de Adriana, reconociendo su genuino esfuerzo por reconstruir su vida. El centro de rehabilitación donde Adriana había iniciado su recuperación le ofreció un trabajo como asistente social. Su propia experiencia se convirtió en una herramienta poderosa para ayudar a otros. Las historias de superación que compartía inspiraban a quienes estaban luchando contra sus propios desafíos. Carlos y Sofía continuaban siendo un apoyo fundamental. Organizaban reuniones semanales, momentos de encuentro donde Adriana se sentía parte de un grupo más amplio. La red de apoyo que habían construido era sólida y comprensiva. Ruth equilibraba sus estudios de psicología con el apoyo a su madre. Utilizaba sus conocimientos profesionales para guiarla, pero siempre desde un lugar de amor y respeto. Comprendía que la recuperación era un proceso personal e intransferible. Un momento significativo llegó cuando Adriana decidió inscribirse en un programa de educación para adultos. Su deseo de aprender, de reconstruir su vida profesional, era evidente. Ruth la acompañaba en cada paso, celebrando cada pequeño logro. La relación entre madre e hija se fue construyendo con paciencia. No era un vínculo perfecto, pero era auténtico. Compartían largas conversaciones, momentos de silencio, risas y también momentos de confrontación honesta.
Miguel y Elena habían ampliado su concepto de familia. Comprendieron que el amor no conoce límites biológicos y que la verdadera conexión va más allá de la sangre. Adriana comenzó a ser incluida en todas las celebraciones familiares, en los momentos importantes. El trabajo de Adriana en el centro comunitario la fue transformando. Cada día recuperaba un poco más de su dignidad, de su autoestima. Las personas que la conocían admiraban su capacidad de superación, su honestidad al compartir su historia. Ruth continuaba sus estudios con renovada pasión. Su experiencia personal la había convertido en una estudiante más empática, más comprometida con la idea de que la recuperación es posible. Sus profesores reconocían en ella un potencial extraordinario. La familia había aprendido a comunicarse de manera más abierta y honesta. Las reuniones familiares se convirtieron en espacios de crecimiento, donde cada uno podía expresar sus sentimientos sin miedo al juicio. Carlos y Sofía seguían siendo testigos de esta transformación. Organizaban salidas grupales, momentos de encuentro que permitían a Adriana sentirse parte de un círculo social más amplio. La integración era gradual pero constante. Un momento emotivo llegó cuando Adriana fue invitada a compartir su historia en un congreso de rehabilitación. Su testimonio se convirtió en un mensaje de esperanza para muchos que estaban luchando contra sus propios desafíos. Ruth observaba con orgullo la transformación de su madre. Cada día era un nuevo capítulo, una nueva oportunidad de crecimiento y conexión. Comprendía que la familia no es un concepto estático, sino un organismo vivo que se transforma constantemente. La red de apoyo que habían construido era sólida. Adriana ya no estaba sola, tenía un sistema de contención que la sostenía en cada paso. Su recuperación era un ejemplo de que con amor, comprensión y trabajo continuo, la transformación es posible. El universo parecía conspirar a favor de esta nueva configuración familiar. Cada desafío se convertía en una oportunidad de crecimiento, cada obstáculo en una posibilidad de conexión más profunda. El tiempo había tejido una red invisible de amor y comprensión alrededor de Ruth y Adriana. 3 años después de su reencuentro, la transformación era evidente en cada aspecto de sus vidas. La historia que había comenzado como un encuentro lleno de incertidumbre se había convertido en un testimonio de resiliencia y esperanza. Ruth había terminado sus estudios de psicología con honores. Su tesis, inspirada en la historia de su madre, exploraba los procesos de recuperación y reintegración familiar. Los académicos la felicitaron por su enfoque innovador y profundamente humano. Adriana había reconstruido su vida por completo. Trabajaba a tiempo completo en el centro comunitario, coordinando programas de apoyo para personas en recuperación. Su testimonio se había convertido en una fuente de inspiración para muchos que luchaban contra sus propios desafíos. Miguel y Elena observaban con orgullo el camino recorrido. Habían ampliado su concepto de familia, demostrando que el amor verdadero no conoce límites. Adriana era ahora parte integral de su núcleo familiar, participando en cada celebración, cada momento importante. Carlos y Sofía seguían siendo pilares fundamentales en esta historia. Su apoyo incondicional había sido crucial durante todo el proceso de recuperación y reintegración. Habían sido más que amigos, habían sido una familia elegida. Un día, durante una reunión familiar, Ruth miró a Adriana y comprendió que el verdadero significado de la familia va mucho más allá de la sangre. Era un tejido de amor, comprensión y elección consciente. La universidad donde Ruth estudiaba la invitó a dar conferencias sobre su experiencia. Su historia se convirtió en un mensaje de esperanza para estudiantes y profesionales. Compartía abiertamente cómo la comprensión y el amor pueden ser herramientas de transformación. Adriana había recuperado su dignidad. Ya no era la mujer quebrantada que Ruth había conocido años atrás. Se había convertido en una líder comunitaria, en un ejemplo de superación. Sus cicatrices ya no la definían, eran simplemente parte de su historia. El centro de rehabilitación donde todo comenzó la reconoció con un premio por su trabajo continuo. Adriana dedicó el reconocimiento a su hija, a la familia que la había ayudado a reconstruirse, a todas las personas que luchan por una segunda oportunidad. Ruth continuaba su trabajo como psicóloga, especializándose en terapia familiar y recuperación. Cada caso que atendía estaba marcado por la profunda comprensión que había desarrollado a través de su propia experiencia. La relación entre madre e hija se había convertido en un modelo de amor incondicional.
No era perfecta, pero era auténtica. Compartían confidencias, risas, momentos de silencio. Habían aprendido a conocerse, a respetarse, a amarse. Miguel y Elena se sentían orgullosos de haber criado a una hija capaz de tanto amor y comprensión. Habían demostrado que la familia se construye con acciones, con paciencia, con amor verdadero. Carlos y Sofía seguían siendo testigos de esta transformación. Organizaban reuniones, celebraban los logros, apoyaban en los momentos difíciles. Eran la familia elegida que completaba este círculo de amor. Un día, durante una conferencia, Rute compartió su historia. La recuperación no es un destino, dijo, es un viaje. Un viaje que requiere amor, comprensión y la voluntad de ver más allá del dolor. Adriana la miraba desde el público, con lágrimas de orgullo. Habían recorrido un camino largo y difícil, pero juntas habían demostrado que la esperanza siempre es posible. El universo parecía celebrar esta historia de amor, de superación, de conexión verdadera. Cada momento era un regalo, cada día una nueva oportunidad de crecer, de amar, de ser. Rute y Adriana habían encontrado algo más que un vínculo biológico. Habían encontrado una conexión profunda, un amor que trasciende todas las barreras. Si esta historia te ha conmovido, si has sentido cada emoción, te invito a comentar, compartir, suscribirse. Hasta la próxima historia.